Hola, en esta ocasión vamos a hablarle acerca de un artículo de nombre Ingeniería Inmunológica y del genoma como futuro de los tejidos transplantables. Bien, empezaremos. La medicina regenerativa ha surgido como un enfoque alternativo potencial para la reestructuración de los tejidos y órganos en los que el tejido es diseñado eh, y es biológicamente funcional. Los enfoques tradicionales para la medicina regenerativa involucran andamios biomateriales, células madre y progenitoras y moléculas de señalización biológica, solas o en combinación, para promover el nuevo desarrollo del tejido usado. Una estrategia más reciente, la inmunología regenerativa, va a promover la curación y regeneración de los tejidos mediante la reprogramación del sistema inmunitario del huésped. Sin embargo, el trasplante de órganos sigue siendo la opción más completa en medicina regenerativa, proporcionando un reemplazo autólogo, alógeno y potencialmente xenogénico para la reestructuración física y biológica completa. Si bien los avances en ingeniería inmunológica y genómica crean una base para las nuevas terapias para acelerar la restauración o reestructuración y el reemplazo de tejidos y órganos, incluidos los de fuentes xenogénicas. ¿Qué quiere decir xenogénicas? Bien, se refiere a aquellos trasplantes que se hacen de diferentes especies, es decir, que el material biológico no viene de la misma especie a la que va a ser trasplantado. La inmunología regenerativa se basa en el hecho de que las células inmunitarias, como los macrófagos y las células T, generalmente se consideran en función protectora como patógenos o células no propias y como mediadores de inflamación. Pueden adoptar programas que pueden promover la curación de los tejidos que han sido dañados por la respuesta antimicrobiana inflamatoria inicial. Si bien la ingeniería del genoma tiene una capacidad de dotar a los tejidos xenogénicos de respuestas inmunitarias antixenogénicas, moduladoras negativas, que pueden facilitar el trasplante entre diferentes especies. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la matriz extracelular como armazón inductivo para ingeniería de órganos. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de darle una definición a unos términos que vamos a estar ocupando durante esta transmisión, que es unos términos que es la genotransplantación. ¿Qué es la genotransplantación? La genotransplantación es el trasplante de células, tejidos u órganos a un organismo receptor de diferente especie. Y también tenemos otra definición que es un aloinjerto. ¿Qué es un aloinjerto? Aloinjerto es un tejido que se trasplanta de una persona a otra. Ahora, vamos a dar inicio a ese subtema que tenemos. En este caso, vamos a hablar del genotrasplante. Eh, Vamos a empezar, o vamos a tener que el genotrasplante marcó como primer ejemplo de un trasplante funcional. Eso fue alrededor del siglo XX, donde en esos tiempos se implantó un riñón canino en el cuello de una cabra. Ahora, este genotrasplante tiene potencial para separar las barras del injerto humano, eh, como disponibilidad de tejido de donante y conservación. Vamos a hablar un poquito de la aplicación clínica que es esto del genotrasplante. Y bueno, en la aplicación clínica implica principalmente en la materia extracelular, en lugar de células o tejidos. Tiene un porqué y lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, este material induce fuertemente respuestas inmunitarias, adaptativas e innatas como resultado de la actividad genógica principal, complejo de histocompatibilidad y otras proteínas de membrana y glicanos. Ahora, ¿cómo se va a usar este genotrasplante en la aplicación médica? Bueno,
Este se procesa en mallas quirúrgicas, 4 polvos tópicos e hidrogeles para indicaciones clínicas como reparación de hernias y músculo esquelético. También para cirugías de implantes mamarios y reparación de heridas. Ahora, ¿qué tiene en comparación con los tejidos y órganos? Bueno, en comparación con el reconocimiento inmune de componentes de tejidos genogénicos trasplantados, dan como resultado la falla de plantación de genotransplantes órganos. Ahora, se conoce que la matriz extracelular tiene fuertes propiedades inmunomoduladoras. Estos hallazgos hacen que la matriz extracelular sea un componente más atractivo para la ingeniería de órganos, con enfoque centrado en la inducción de endógenos, reparación y reconstrucción de tejidos. Ahora, los biomateriales de la matriz son capaces de producir procesos de reparación innatas. El reservatorio de citocinas, quimiosinas y nanovasículas unidas a matriz liberadas de biandomios de matriz celular cuando son colocadas en sitios de lesión, estimuladas fisiológicamente, procesos que facilitan el desarrollo, mantenimiento y capacidad de reparación de tejidos y órganos cuando son colocados en el sitio de lesión. Ahora, los institutos vasculares diseñados están preparados para convertir el producto de ingeniería tisular en la capacidad de alcanzar la entrega clínica a gran escala, en parte a través de la ingeniería de matriz extracelular inductiva que moviliza la reparación de endógenos. Ahora, todo este resultado final que tenemos se compone de matriz extracelular preparado para movilizar células endógenas una vez implantadas. Y estas células construirán una remodelación de tejido. Y bueno, es un poquito vaya, de este gran acontecimiento o un gran avance en la medicina, que es la manera de ver cómo dejamos atrás lo que es el tejido, o bueno, trasplante de tejido, trasplante de órganos, con la genotransplantación usando el método de la matriz extracelular. Porque como lo dije hace un momento, la matriz extracelular nos va a ayudar para la reparación de tejidos. Ya no necesitamos hacer un trasplante de tejidos o un trasplante de órganos. Necesitamos la matriz extracelular para que repare el tejido dañado. Quiero que comprendan eso. No vamos a injertar un nuevo tejido. Vamos a meter una matriz extracelular que pueda recuperar ese tejido. Espero que me hayan entendido y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que está a cargo de mi compañera. Muchas gracias. Hablaremos acerca del desafío de escalamiento de la ingeniería de tejidos y las células madres. Tenemos que las células requeridas para construir un tejido autólogo de nuevo es bastante grande y difícil de obtener con biopsias solamente de pacientes, por lo cual la integración de los tejidos y órganos diseñados para la práctica clínica ha sido un tanto decepcionante, debido a que hasta la fecha puede atribuirse en una menor cantidad a desafíos a escala requerida, como la fabricación de cantidades adecuadas de células para construir un tejido u órgano de tamaño de manera clínica ya sea relevante, así como también que se puede integrar al paciente cuando lo necesite a un costo aceptable. El número de células requeridas para construir un tejido autólogo de nuevo y grande se puede obtener a través de, como ya había mencionado, biopsias del paciente. El descubrimiento de las células madre pluripotentes inducidas y adultas, las iPSC, como fuente de células expansibles, creó una solución potencial para poder fabricar cantidades adecuadas de células capaces de formar múltiples tipos de tejidos, mas sin embargo se descubrió que el mecanismo regenerativo terapéutico de las células madres adultas
transplantadas tienen que tener una base inmunológica solo después de las pruebas clínicas. Este éxito clínico temprano y las aprobaciones regulatorias para el uso de las células madres mesenquimales, las MSC, para tratar el injerto contra la enfermedad del huésped, destacan su función inmunitaria, inmunomoduladora, así como también una inductora de tolerancia en receptores de trasplante de médula ósea. Actualmente las MSC o también las células madre mesenquimales están aprobadas para las terapias combinadas para promover la tolerancia a largo plazo de los injertos de tejidos compuestos vascularizados y los trasplantes de riñón e hígado. Para las aplicaciones, hablando de la medicina regenerativa, tenemos que el uso de las MSC es un poco más tenue. Después de muchos ensayos clínicos, estas mismas aplicadas para un infarto de miocardio, comparaciones en los resultados, ya que son resultados mixtos. Una investigación reciente en un modelo de ratón ha sugerido que esta respuesta aguda de cicatrización de sus heridas a la inyección, incluso con células muertas, es el mecanismo de acción terapéutico. Estos resultados apuntan al potencial de movilizar los mecanismos de reparación endógenos en la reparación del trasplante de tejidos y la importancia del sistema inmunitario. Otro ejemplo del desafío de la escala radica en los organoides derivados de las IEPSC, que se organizan en estructuras de tejidos completos, y el descubrimiento y el desarrollo de las IEPSC planteó una gran posibilidad de una fuente de células renovables para diseñar células madres autólogas y potencialmente una IEPSC de forma universal que podría evitar el rechazo inmunológico en los trasplantes. Tenemos que los órganos del cerebro, la retina y el tejido gastrointestinal y organización de estructuras tisulares nativas en miniatura. Hasta el momento se encuentra sin vasculatura. Bueno, siguiendo con la ponencia, les voy a hablar sobre el xenotrasplante, cuya pregunta es a la vuelta de la esquina. Esta es una alternativa natural a la ingeniería de órganos de novo, que es utilizar un donante vivo de otra especie como fuente. Las distintas ventajas de este enfoque son sustanciales, ya que un órgano vivo natural es por definición completamente funcional, pero las respuestas inmunitarias entre especies crean desafíos, aquellos desafíos que la ingeniería está y se siente capaz de aceptar, que para superar esta restricción se dice que debe de ser genética. Bueno, una respuesta inmune hiperaguda conocida desde hace mucho tiempo a los órganos animales se elimina en gran medida al eliminar los genes que codifican la maquinaria que sintetiza los xenoantígenos de carbohidratos de la superficie celular, específicamente la alfa-1,3-galactosidasa codificada por la GGTG1. Otros dos genes, los cuales son CMAH y B4GALNT2, que codifican proteínas que producen glicolinéromínico y xenoantígenos, se han estudiado en modelos knockout y también reducen la reactividad cruzada. Los cerdos generalmente se consideran una fuente potencial de órganos para el xenotrasplante en humanos. Los órganos porcinos y humanos son similares en tamaño y forma y están fácilmente disponibles, y tanto las cepas cosanguíneas como las exogámicas se utilizan para estudios preclínicos. Sus genomas ahora se pueden diseñar o editar fácilmente mediante nucleasas de diseño, como las nucleasas con dedos de zinc, las nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción y el versátil sistema CRISPR-Cas9. Se dispone de ensayos sensibles de reacción en cadena de la polimerasa para detectar patógenos, y sería necesario un programa de vigilancia sólido para mantener libres de patógenos a los animales donantes.
El número de antígenos menores en forma de variaciones de la secuencia de aminoácidos y por lo tanto el potencial de incompatibilidad inmunológica aumenta inobservablemente con la distancia filogenética. En el siglo XX se llevaron a cabo los primeros xenotransplantes de órganos completos, donde hubo un rechazo hiperagudo en respuesta a proteínas glicosiladas como la galactosa alfa 1,3 galactosa. En una serie de estudios, los investigadores se han embarcado en una misión para identificar genes humanos, en su mayoría que codifican la familia de proteínas de membrana, que es el grupo de diferenciación CD. Varios de estos transgenes se han aprobado, aunque no sistemáticamente durante la última década, y las proteínas que codifican se dividen en 3 categorías: encubrimiento inmunológico, complemento en la humanización y el uso de primates no humanos en los diferentes estudios. Lo que nos lleva a esta pregunta: ¿podemos mejorar la viabilidad de trasplantar órganos de la especie donante, que es el cerdo, a la especie B, que es humana, agregando un tercero, una especie C, que es primate no humano, como paso de prueba? En conclusión, las diferencias entre los sistemas inmunológicos de los primates y los humanos, sin mencionar las diferencias en tamaño y fisiología, complicarían enormemente la evaluación de la eficacia y la seguridad al pasar de A a B. Sería importante desarrollar plataformas de evaluación adicionales que eviten la introducción de antígenos y órganos relevantes en primates no humanos. Revertir la probabilidad de los trasplantes mediante el trasplante de tejidos u órganos humanos excedentes en cerdos. Y bueno, por último yo les voy a hablar sobre algunas proteínas transgénicas y su posible uso en trasplantes. La primera es la CD47, que es la proteína asociada a integrina. Reduce la toxicidad mediada por macrófagos a través de la proteína reguladora de señales, señal de no me comas. La proteína CD95L, que proviene de la apoptosis, la anti-PCD152, que minimiza el efecto de antígeno 4 de células T citotóxicas porcinas, la MGAT3, que humaniza la glicosilación, la HLA-E, beta 2M, que proviene del ataque de células asesinas naturales en un knockout de antígeno leucocitario porcino, la CIRP alfa, que reduce la toxicidad mediada por macrófagos, la TNF-alfa, que proviene de la apoptosis, la TRAIL, que proviene de la apoptosis, y pasamos a otro grupo que es el complemento de humanización, CD46, que inhibe el daño complemento, el CD55, que inhibe el complejo de ataque a la membrana del complemento, el CD59, que inhibe el complejo de ataque a la membrana del complemento, y por último pasamos a la última clasificación, que es la humanización de la coagulación. El CD39 inhibe la agregación plaquetaria, el PROCR mejora la proteína C anticoagulante serina proteasa, el TPAI inhibe el factor XA y el factor disolar, minimizando la trombina formación, y la THBD, que activa la proteína C antitrombótica, minimizando la formación de coágulos. Y bueno, para seguir con lo que ya vienen mencionando mis compañeros, los xenotransplantes, bueno, primero vamos a meter en contexto sobre lo que sigue este tema del que yo les voy a hablar, que es el desarrollo tecnológico en xenotrasplante. Pero comencemos definiendo qué son los xenotransplantes. Los xenotransplantes provienen del griego xenos, que significa extraño o extranjero, y son trasplantes de órganos entre especies distintas, por ejemplo, entre cerdos y humanos. Fueron propuestos hace más de 30 años para suplir la falta de órganos que requieren las personas que están en las listas de espera. Y bueno, como bien lo menciona el artículo, en los últimos años se han producido notables avances científicos en la materia de xenotransplantes. La primera tiene que ver con los problemas de seguridad planteados por primera vez en la década de los 80s.
y esta tiene que ver en torno en la transmisión de secuencias de retrovirus endógenos porcinos, que en las siglas abreviado es PERP, a las células de cultivo de tejidos humanos transformadas. Y para eliminar por completo este riesgo, recientemente se utilizó una tecnología para eliminar las 62 copias de PERP que existen del genoma porcino en células del riñón y fibroblastos porcinos. Ok, un segundo conjunto de experimentos transformadores que tienen que ver con el potencial de revolucionar los xenotransplantes mostró la producción de quimeras interespecíficas de órganos, que abrió la puerta a la notable posibilidad de producir órganos que contienen células totalmente de humanos en animales quiméricos. Y como de igual manera como se menciona en este artículo, el equipo de Nakauchi tuvo la consigna de producir quimeras en las que el páncreas se sustituye por completo por células de otra especie. Y en concreto, este experimento de pruebas se concretó y se produjo en un páncreas de rata, en un ratón, mediante la introducción de células madre de rata de masa celular interna de blastocitos de ratón con una mutación que se llama PDX1, que bloqueaba específicamente el desarrollo de páncreas murino. El desarrollo del páncreas murino recientemente se ha dicho que este experimento de páncreas murino, que se pudo sustituir exitosamente, es muy importante y sirvió mucho para la experimentación y para el gran avance que ha tenido la xenotransplantación. Y recientemente ha habido experimentos muy similares con cerdos, que aunque el páncreas se ha sustituido se ha sustituido de cerdo a persona, básicamente se demostró que se puede, bueno, esto simplemente es para se podría decir que es para una espera, o para alargar la espera del paciente que lo necesita recibir. Y también este grupo de Nakauchi demostró que la organogénesis interespecífica descrita puede generar islotes funcionales autólogos mediante los trasplantes, y específicamente en el trasplante de ratón y de rata. Y estos islotes pancreáticos resultantes se trasplantaron a un ratón isogénico, y estos islotes trasplantados tienen una función evidente, como indicaban los niveles de glucosa que se normalizaron en la sangre de los ratones receptores, sin que se administrara ninguna inmunosupresión. Después de los primeros 5 días tras el trasplante, estos niveles de glucosa se dijo que se mantuvieron en un año exitosamente, y se sabe que se puede lograr vivir o durar al menos 1 o 2 años después de la xenotransplantación. Y como bien se los mencioné, esta xenotransplantación aporta un tiempo extra de supervivencia a las personas que necesitan un órgano y siguen en la lista de espera. Esto hasta que pudiera llegarles el turno para que les trasplantaran un órgano humano. Y esto se traslada un órgano entre especies distintas. Trasladar un órgano entre especies distintas no es nada sencillo, no lo es, porque el sistema inmunitario del animal receptor normalmente rechaza el órgano de otra especie al detectarlo como un cuerpo extraño. Y existen diferentes tipos de rechazo que van activándose, y en primer lugar entra en acción el rechazo fulminante, y va seguido de un rechazo a medio y otro más a largo plazo. Bueno, el ser humano no cuenta con genes específicos, y por eso las proteínas de las membranas celulares humanas no tienen azúcares propiamente del cerdo, que son eliminados de las células del cerdo donante, y el cuerpo humano crea células de ese cerdo que son humanas. Y también se puede añadir al cerdo modificaciones genéticas adicionales para que expresen genes humanos que codifiquen proteínas con capacidad inmunomoduladora, como la proteína CD46, que son capaces de reducir o controlar un posible rechazo, que con múltiples modificaciones genéticas puede que se llegue al objetivo del xenotrasplante.
Y me parece que eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Involucran los llamados cerdos de triple knockout que carecen de xenoantígenos de carbohidratos en la superficie de las células porcinas, que normalmente son reconocidos por el suelo humano normal y sangre periférica se han relacionado con estas células mononucleares. En los estudios in vitro indican que es probable que una porción sustancial de la población humana carezca de reactividad de anticuerpos a las células epiteliales microvasculares renales derivadas de estos animales. Debido a las proteínas reguladoras de complemento humano que coevolucionan en una vía de complemento humano para regular la baja de efectos de un complemento de contrapartes porcinas, estas proteínas incluyen a CD55, CD59 y CD46. El gen que codifica el factor de necrosis tumoral alfa también ha sido propuesto como importante en el control agudo de rechazo vascular de senoinjertos porcinos y la proteína señal CD47 que envía un mensaje de no apoptosis que se considera particularmente beneficiosa para promover la aceptación del tejido porcino. Se pueden combinar o apilar los múltiples transgenes en un solo locus permisivo como ROSA26 en el genoma porcino. Estos transgenes apilados se combinaron con un triple knockout sin PERP genoma. Las células porcinas, estas modificaciones mostraron unas características prometedoras en los estudios in vitro, incluyendo una falta de respuestas hiperaguda, respuestas del complemento apropiadas y una falta de destrucción por unos macrófagos y células NK humanas. Un desafío permanente en la humanización a través del uso de transgenes es para identificar los promotores y secuencias aislantes que permiten la expresión de un mayor desarrollo en el organismo humano. En conclusión, el sistema inmunitario sigue siendo vasto y complejo y a veces misterioso, pero está empezando a ceder distintas señales y prácticas a través de un sondeo molecular y celular sostenido. Los objetivos inmunológicos se han subexplotado clínicamente en la medicina regenerativa, pero es probable que representen los medios para definir la célula y tejido de terapias en el futuro. Muchas gracias.